breve serie sobre el tema del manejo del idioma, sobre la responsabilidad ética que nosotros tenemos como creyentes en la forma como hablamos y lo que eso, digamos, puede influir en la evangelización, en el uso de medios masivos de comunicación, que es un tema que hemos venido tratando, porque realmente hay una crisis en la forma como se está utilizando el idioma y que a veces la iglesia no ha percatado las implicaciones que tiene la perversión del idioma, como se está planteando hoy por muchas ideologías y muchas escuelas contrarias a la Escritura. La batalla por las palabras es una batalla realmente por la verdad y por la forma como comprendemos el mundo. El idioma quizás es una de las cosas que más refleja la cosmovisión de una persona, y la perversión del idioma es quizás una de las cosas que más puede destruir la cosmovisión también de una persona. Por eso vamos a hablar hoy del valor de las palabras. Quiero que vayamos al texto que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, versículos del 11 al 13. En la versión de la Reina Varela dice así: Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 11 al 13. Voy a leer primero en la Reina Valera del 60 y después voy a contrastarlo con la Biblia de las Américas. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, por eso el título de la enseñanza de hoy es ese, el valor de las palabras. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mire cómo la palabra hace posible la edificación del otro, la interrelación del otro. Y Pablo dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. No vamos a detenernos en toda la interpretación del capítulo, pero básicamente había un problema que ya nosotros conocemos en la iglesia de Corinto, donde había una serie de manifestaciones extáticas que se hacían pasar por dones del Espíritu Santo, y Pablo está corrigiendo esa situación diciéndoles, miren, hay muchos idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Por lo tanto, esas manifestaciones deben sujetarse precisamente a los idiomas o al significado de las palabras. Y Pablo comienza a corregir ese tema del supuesto don de lenguas, explicando que realmente las lenguas, como son el don originario que está en Hechos capítulo 2, son idiomas comprensibles y es un don que se utilizó para la primitiva evangelización de la iglesia. Hechos capítulo 2 dice que se habló en los idiomas de las personas que estaban ahí, medos, partos, elamitas, todo lo demás. La Biblia de las Américas traduce ese texto diferente. Quiero que vayamos al texto de Primera de Corintios, en la Biblia de las Américas, que les voy a leer, en el capítulo 14. Él viene hablando desde el versículo 10. Hay quizá muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, Pablo está hablando de idiomas, estructura de un mensaje, un emisor, un receptor, un mensaje y un receptor. Es la estructura, un idioma con toda la estructura que tiene un idioma para transmitir un significado. Pablo dice, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. El valor de las palabras, el significado de las palabras, que es un tema con el que nosotros vemos que se está trabajando hoy y se están redefiniendo una cantidad de términos. Y a veces nosotros no prestamos atención a cuál es la razón por la cual se están dando esas redefiniciones de términos en la actualidad.
y qué implica la modificación del lenguaje para la modificación del pensamiento y de las estructuras como nosotros interpretamos el mundo. Eso es lo que quiero que reflexionemos, porque sin duda, si el cristianismo tiene una pretensión de verdad, lo primero que hay que ver es la verdad de las palabras que nosotros utilizamos para transmitir esa verdad. Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán que se ha ocupado sobre el tema del lenguaje, escribió un texto que se llama La teoría de la acción comunicativa. Y él, hablando sobre lo que implica el lenguaje, dice que hay ciertos requisitos para la validez de la forma como hablamos. Y él dice, cuando digo algo a alguien, implícitamente reunirá los siguientes requisitos para su validez. Para que algo sea válido, cuando yo lo expreso, dice que lo que digo sea inteligible, es decir, que pueda el otro comprenderlo, que yo lo exprese de tal manera que sea comprensible, que su contenido proposicional sea cierto, que lo que yo digo se ajuste a una norma de verdad, y que yo tengo justificaciones para lo que digo, que yo tengo justificaciones para lo que estoy diciendo, y que yo lo digo sinceramente, sin intención de engañar. Entonces, cuando nosotros vemos esos requisitos para la validez del lenguaje, tenemos que comenzar por ver cómo muestra la Biblia el don del lenguaje. Cuando nosotros vamos al libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 5, nosotros encontramos que dice Dios, y llamó Dios a la luz día. Dios coloca un nombre a un fenómeno que es la luz. Antes, en el versículo 4, en el versículo 3, ha dicho, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Este es un detalle importante. Ahora, lo que nosotros vemos en el Génesis es algo que solamente ocurre en este evento creacional particular. Dios, por favor, el celular. Dios, en el versículo 3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Esta pequeña expresión dice que Dios, con su palabra, crea la luz. Dice, dijo Dios, exista, que llegue a existir, sea, y hubo luz. Y después de eso, Dios le coloca un nombre y le dice, esto se llamará luz, en el versículo 5. Así que este es un fenómeno único. Dios nombra algo y ese algo existe. Pero además de eso, Dios dice, eso tendrá un nombre que va a corresponder con las características de esa particularidad. El uso del lenguaje de nosotros es al revés. Nosotros nombramos cosas que ya existen. Ya yo nombro silla, perro, gato, porque son realidades existentes fuera de mi mente. Existen como seres independientes a mi percepción. Y así yo no los vea o yo no los comprenda, seguirán existiendo. No depende de la forma como yo los percibo o no. Nosotros vemos ese mismo nombrar de Dios en el Génesis, en el versículo 8. Dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Le puso el nombre a la expansión. Y en el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra. Dijo Dios y existió. Entonces, en el Génesis, la palabra trae a la existencia. Lo que después vamos a ver en el Evangelio de Juan, que dice que por medio de la palabra Dios creó todas las cosas y esa palabra es Cristo. El resto de nosotros nombramos las cosas que ya existen. Y ese nombrar
debe seguir un principio de correspondencia entre las características del objeto y el nombrar. ¿Cómo así? Cuando Dios dijo, sea la luz, no salió un pollito, fue la luz. La expresión y el evento o el ser deben corresponder. Debe haber una relación. Si yo llamo seco, debe estar seco. Si yo llamo mojado, debe estar mojado. Y parecería una obviedad, ¿cierto? Pero la deconstrucción, entiéndase destrucción, y ahí comenzamos ya con la manipulación del lenguaje. Deconstruir algo es ¿qué? Destruirlo en su forma actual para construir algo nuevo. Pero deconstruir se oye más bonito que destruir. Si yo digo estoy destruyendo el lenguaje, la mayoría de ustedes dirá, un momento, ¿por qué razón lo vamos a querer destruir? Pero si yo digo estoy deconstruyendo el lenguaje, la mayoría entenderá que lo estoy construyendo mejor. Y el juego de las palabras no es algo liviano para el creyente. Cuando nosotros vamos al relato del Génesis, hay cierto principio de similitud y diferencia. El Génesis viene jugando con similitudes y diferencias. Luz, noche, peces, todo. Va haciendo distinciones. Y el lenguaje, para que sea verdadero, debe seguir ese principio de correspondencia. El adecuado uso del lenguaje es algo importante para el cristianismo. Que la representación, que la palabra represente un concepto y que ese concepto sea verdadero es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros partimos de la concepción de que el mundo es un mundo ordenado. Y cuando nosotros partimos de la idea de que Dios diseñó, estructuró el mundo de una forma ordenada, el lenguaje debe respetar ese orden creacional. Y nuestra expresión debe ser correspondiente a eso, el valor de las palabras. La lucha por el lenguaje es en esencia el reclamo de la verdad, porque si las palabras no tienen significado asignado, ¿qué es lo verdadero y qué es lo falso? ¿Ya ven? ¿Hacia dónde va el problema? La teoría de la relativización de los valores hoy es una teoría que parte de la idea de que no hay un orden creado, diseñado. Dios hace una distinción en el Génesis, varón y hembra. Tienen similitudes, sí, pero tienen diferencias. Y las palabras que se usan para designar ese ser deben respetar las similitudes y las diferencias de tal forma que yo pueda conceptualizar que hay diferencias y que hay similitudes. Pero hoy se quiere anular del pensamiento esas diferencias. ¿Y cómo lo hago? Buscando palabras que no me permitan a mí expresar la diferencia. Y esa realmente es la batalla del todes. No solamente es un ataque a la gramática, sino a la comprensión, a la distinción del mundo. A cómo yo veo el mundo dentro de una categoría de cosas que se asemejan y de cosas que se diferencian. La confusión del lenguaje no solamente es un problema del español, es un problema de cómo vamos a ver el mundo de ahí en adelante cuando no veamos las similitudes. La cultura posmoderna ha perdido el significado de las palabras. Y miren, la mayoría de las personas está utilizando las palabras sin significado, vacías, huecas. Ni siquiera saben lo que dicen, ni siquiera saben por qué lo dicen de esa manera y no de otra. Utilizamos el lenguaje de una forma mecánica. Eso va contra el principio de la racionalidad y de la mente que Dios le dio al hombre. Solo el hombre tiene la capacidad de la expresión del lenguaje, porque tiene la imagen de Dios. Y en consecuencia, el lenguaje debe ser una de las cosas que con mayor conciencia, intencionalmente nosotros debemos usar. Utilizar el lenguaje de una forma mecánica
es negar esa imagen de Dios y convertirnos en unos animales irracionales. Es decaer en el orden creacional de Dios. Cuando el hombre utiliza el lenguaje de una forma instintiva, se está animalizando, está perdiendo la dignidad que Dios le dio de poder comprender la creación y de poder expresar su comprensión del mundo a otros. Pero como ya creemos que no hay una comprensión válida del mundo, porque no hay una correspondencia, y por eso decía, parece mentira, pero decir sea la luz y fue la luz. ¿Alguien ha visto La Edad del Hielo? Hay una escena muy bonita donde el león dice, ¿cómo eran aquellos tiempos donde un mamut era un mamut y una zarigüeya era una zarigüeya? Y uno podría decir, ¿cómo eran aquellos tiempos donde una mujer era una mujer y un hombre era un hombre? ¿Cómo eran de diferentes aquellos tiempos? Pero hoy esas distinciones y esos conceptos se han perdido en el uso del lenguaje. Y eso tiene una dimensión también psicológica. Cuando nosotros negamos que las palabras tienen un valor, tienen un peso, tienen un significado, estamos negando que la realidad tiene un valor, que tiene un peso y que tiene un significado. Estamos negando en esencia lo que es la verdad. Quiero que vayamos a la definición de la palabra verdad, porque es otra palabra que nosotros utilizamos sin saber su significado. ¿Qué es lo verdadero? La palabra verdad viene del griego aletheia. Es un sustantivo de aletheia, derivado del lantano, que significa estar escondido. Miren la raíz de la palabra. La verdad es algo que está escondido. ¿En qué sentido? En que la verdad es algo que debe superar la apariencia. Esa es la idea en el griego de verdad. Algo que se devela después de haber superado las apariencias. Y esa parte es muy interesante, porque los primitivos utilizaron la palabra verdad para decir que es aquello que es el resultado de superar la apariencia. Y hoy nosotros nos estamos quedando en las apariencias de las cosas, en la superficialidad de las cosas. Ahora, si uno piensa eso, ¿cuál es el efecto de negar eso para la evangelización, por ejemplo? Si las palabras no tienen un significado, y si ese significado no corresponde con un hecho externo, cuando yo digo Jesús murió en la cruz, pero no es cierto que haya un evento de la cruz, ni que haya una muerte, ¿cuál sería el significado de esa expresión? Ninguno. No hay ningún valor a eso, porque no hay una correspondencia entre lo que yo expreso, entre mi idea y la realidad. Si eso no es así, realmente, ¿cómo nos interpretamos viviendo en este mundo? Si las palabras no tienen un significado. Descubrir una afirmación verdadera. La Biblia usa algo aquí en el relato del Génesis que se convirtió en el pilar del desarrollo del pensamiento occidental, que era una noción de correspondencia entre la realidad y la mente. Parecería, digamos, obvio. ¿Qué estamos diciendo? Que este libro es un libro, que yo observo ciertas características y mi percepción corresponde a que efectivamente es un libro, y que evidentemente cualquiera de ustedes me puede decir, estás mirando mal, eso no es un libro, eso es cualquier otra cosa. Y eso hace posible el conocimiento, porque yo puedo tener una apariencia de algo y ustedes pueden tener otra percepción, lo que me obligaría a mí a revisar mis percepciones y confirmar si mi conclusión es cierta. Pero si no hay una palabra que signifique libro, ¿cómo obtengo yo el conocimiento? Voy a poner un ejemplo más sencillo para que veamos cómo la teoría de la relatividad del lenguaje impide el progreso de la ciencia. Si yo digo, él se llama Vincent,
Usted puede decir, cualquiera de ustedes puede decir, no, no se llama Vincent. Ese nombre no corresponde a ese sujeto. Yo puedo decir, ok, ¿cómo resolvemos el tema? ¿Cómo se le ocurriría que se puede resolver el tema? Vamos a Vincent y le preguntamos. Y si Vincent dice, no, yo me llamo Juanchito. Los dos estábamos equivocados, pero adquirimos conocimiento. Corregimos una percepción. Eso es la verdad, en el sentido de que se develó la apariencia de algo. Pero si las palabras no tienen esa correspondencia, ¿podríamos conocer? El ejercicio sería, yo digo que se llama Vincent, él dice que se llama Juanchito, pero como las dos cosas son verdad, no hay necesidad de preguntarle a Vincent. ¿Cierto? Porque todo es relativo. Tu concepto y mi concepto, todos tienen la misma validez, etcétera, etcétera. Ahora, pongamos ese ejemplo con consecuencias reales. Yo me paro frente a la carrera 54 y digo, no viene el bus de carrera 54. Y esa es mi verdad. Y la defiendo hasta la muerte y se para el otro al lado mío. Yo creo que sí viene, mira, ve, lo veo y viene como que rápido. ¿Cuál sería el efecto de que mi percepción estuviera equivocada y me atravieso en la calle? Me voy a chocar con la realidad de que sí venía el carrera 54 y eso va a ser desastroso para mi vida. Porque así yo lo niegue, así yo no lo vea, así yo esté ciego o sea terco, la realidad me va a atropellar. Hay un valor en las palabras tienen un significado que es valioso para la comprensión de la realidad. Pero si yo digo, es verdad para mí, y así se queda, ¿qué va a pasar? Vamos a afrontar igual las consecuencias de nuestra necedad. Nos va a atropellar la realidad. Las ideas tienen consecuencias reales. Eso es verdadero. Dios creó el mundo de una forma ordenada y estructurada. Y eso implica que nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, debemos percibir adecuadamente esa estructura de la realidad, esa distinción y esa similitud. Cuando nosotros vemos el Génesis, Dios comienza a dar nombres, pero también vemos que el hombre comienza a nombrar las cosas. El Génesis nos dice que Dios creó todo según su género. Y después Dios le presenta a los animales al hombre. Y el hombre comienza a nombrarlos. Pregunto, ¿será que el hombre los nombraría de acuerdo a su género? Si respetamos el orden creacional, el hombre debería colocar nombre a los animales de acuerdo a ese género. De acuerdo a las similitudes que tenían, a las distinciones que tenían. Y ahí estamos interpretando la realidad. Y aquí voy a la función del lenguaje. El lenguaje nos ayuda a interpretar la realidad. Miren, todos nosotros pensamos en términos de lenguaje. ¿O quién lo hace fuera del lenguaje? Nadie puede pensar fuera del lenguaje. Luego, si yo altero el lenguaje, yo estoy alterando el pensamiento. Y eso es lo delicado del asunto. Si yo pienso en categorías de similitudes y diferencias, yo voy a pensar en hombre y mujer. Pero si yo anulo la categoría, las diferencias, yo voy a pensar en una cosa ahí rara que ya no es ni hombre ni mujer, pero es otra cosa y en sentido contrario, como decía el chiste, pero que hoy es realidad. Miren cómo ha cambiado el valor de las palabras. Cuando esa joven, por un accidente del idioma, todos al mismo tiempo y en sentido contrario, todo el mundo se burló. Pero si hoy lo dice, todo el mundo la aplaudiría como una mujer que está en la ola del lenguaje incluyente. ¿Ya ven? ¿Cómo ha cambiado la percepción? Antes eso era un chiste porque todos sabíamos que era un error en la expresión. Que no quiso decir lo que ella, que había un choque, ¿cierto? Que había un cortocircuito. Ella pensó algo y lo expresó de una manera que todo el mundo se pudo dar cuenta. Seguro que no quiso decir eso. Pero hoy, eso fácilmente podría ser interpretado como, claro, y eso es lo que hay que hacer, ser tolerante, incluyente y todo lo demás. La raíz de esto, el diablo.
Dios dijo, principio de correspondencia, si comes de ese árbol, morirás. Las acciones tendrán una consecuencia. El diablo que dijo, no, si comes de ese árbol no morirás. Y usó la falacia ad hominem. Dios es un ser malvado, te está engañando con sus palabras. Te está dando una percepción de la realidad que no es verdad por su mala intención. Él lo que no quiere es que tú seas como Él. Así que come. ¿Ya ve? Y esa falacia sigue utilizándose hoy. Eso lo dices tú porque eres cristiano. Sí, pero no tienes que atacarme a mí por ser cristiano. Tienes que atacar mi argumento. Lo que yo te digo. Si eso que yo te digo corresponde con la realidad o no. Porque si corresponde con la realidad es indistinto si yo lo digo porque soy cristiano. No es mi motivación, sino la realidad del argumento. Es lo que tú debes rebatir. ¿Sí ven? Cómo el uso del lenguaje está modificando la forma como pensamos. Nosotros creemos que si atacamos a alguien, hemos refutado su argumento. Eso no es cierto. Lo hemos atacado a él y punto. Indistintamente si las acusaciones son ciertas o no. Porque el tema es que aunque sea cierto el ataque moral contra él, eso no demuestra que su afirmación o su negación sea falsa indefectiblemente. También después tengo que hacerme cargo de su afirmación o su negación. Y es igual. Si se ignora el valor de las palabras, no hay comunidad. No hay vida en común. El lenguaje es aquel medio que Dios dio para que el hombre no esté solo. Sin el lenguaje sería imposible el cumplimiento del mandato cultural de señorear sobre la creación, porque no nos podríamos comunicar unos a otros. El hombre viviría solo, sin el don de comunicarse por medio de palabras. La comunicación es esencial al desarrollo del progreso humano. De ahí que la destrucción del lenguaje sea un asunto tan delicado para nosotros. Hay que recordar las funciones básicas del lenguaje, sin que esto sea una clase de lingüística. Pero hay que recordar qué logramos con el lenguaje. Agustín de Hipona, en su tratado sobre la Trinidad, se ocupa del tema del lenguaje. Y Agustín de Hipona tiene un tratado sobre la educación. ¿Y sabe algo? En todo el tratado sobre la educación se ocupa del tema del lenguaje. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se le dio tanto énfasis? De tal forma que escribe un libro sobre la educación, sobre la catequesis cristiana, y se ocupa en casi todo el libro de la comunicación. El cristianismo históricamente le ha dado mucha importancia al tema del lenguaje. ¿Por qué? Porque la misma escritura se nos presenta que Cristo es el logos, la palabra encarnada. Luego entonces, ¿será que el cristiano debe aprovechar o resaltar ese concepto de logos? Y el concepto de logos nos está indicando que hay una estructura racional del universo, que es perceptible, que es comprensible. Agustín decía, el hombre ama la ciencia o el arte del decir, porque conoce e intuye en las razones del ser la belleza de esa ciencia, en la que se contienen las nociones de todos los signos y la utilidad de un arte que hace posible a los hombres comunicar entre sí sus pensamientos, para que la sociedad no sea algo peor que la soledad estéril. Si no hay lenguaje, nosotros no pudiéramos cumplir el mandato cultural. ¿Cómo sucedería de no poder comunicarse los hombres sus ideas por medio del lenguaje? Haga una reflexión sobre esta importancia. Génesis, capítulo 11, la Torre de Babel. Al destruirse el mismo horizonte del lenguaje, ¿qué pasó con la humanidad? Se dispersó. ¿Se acuerdan? Comienza diciendo que el relato del Génesis que todo el pueblo era uno y que tenían un mismo propósito.
pero ese propósito era contra la voluntad de Dios. Y como juicio de Dios, el Señor rompe esa unidad en el lenguaje para que no pudiera haber unidad en el pensamiento y el hombre se dispersa. Pero ahora dele la importancia a eso. ¿Qué ocurre en Hechos capítulo 2? Con el don de los idiomas. Los países dispersos vuelven a unirse en el Evangelio, en Cristo Jesús. Luego entonces el verdadero factor de la comunidad, de la cohesión social, es el lenguaje. Porque sin lenguaje el individuo queda completamente aislado y es un átomo. Queda sin posibilidad de realizaciones existenciales, queda sin posibilidad de ser alguien en el mundo. Por eso Dios concedió al hombre el don del lenguaje. Diferencia de pronto a la comunicación instintiva de los animales, que sería una cosa muy diferente. Pero el hombre no solamente es consciente de sí, sino que es capaz de expresarles la conciencia que tiene a otro ser humano. Y esa es la reflexión importante. La palabra logos tiene en su raíz el tema de la razón, de las razones, la razón de la creación. Y este punto debería desarrollarse con mayor amplitud, pero no tenemos el tiempo. Pero quiero que reflexionemos algo, la función del lenguaje. Voy a hablar de 3 de esas funciones. Primero, la función informativa. Nos podemos informar sobre algo por medio del lenguaje. Nos informamos sobre hechos, sobre cosas, sobre eventos. Y eso debemos hacerlo de una forma objetiva. Para hacer eso debemos tener la capacidad de discernir, de ordenar, de distinguir, de interpretar y de profundizar en conceptos. Yo debo poder hacer distinciones. Esta es una persona, esta es una cosa, esta es una idea, esto es esto. Esa función es importante ¿para qué? Para la ciencia, para la historia, para la comunicación, para muchas otras cosas. Es lo que el hombre hace en el Génesis cuando va distinguiendo entre animales y cuando va estructurando la creación. Lo hace por medio de ese lenguaje. La función expresiva, cuando nosotros manifestamos nuestra interioridad. Por ejemplo, cuando Adán dice, esta es ahora, hueso de mis huesos, carne de mi carne, expresa por medio del lenguaje su sentimiento. Pero hoy no se distingue entre el sentimiento y lo que es. El sentimiento es lo que yo digo, la siento parte de mí, pero lo que es que ella es un ser que existe. Son 2 cosas diferentes. Aunque yo la sienta parte de mí, sigue existiendo como un ser independiente. Esta función está en la poesía y en la lírica. Ahora, la función interpelativa del lenguaje. Cuando Jesús llama, ven y sígueme, eso es una función interpelativa. Yo estoy llamando a que alguien ejecute una acción. Y el lenguaje me lo permite. Incluso el lenguaje me permite tener la conciencia de yo como un ser. Si usted ve los salmos, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Sí ven? Yo me hablo como un ser que existe, que soy consciente de que existo. Nos predicamos el Evangelio incluso a nosotros mismos. ¿Por qué haces esto si tú deberías hacer esto? En palabras, en idioma, en pensamiento. Eso es importante. El valor de las palabras. De ahí que debe haber una ética. Si esas palabras tienen un valor, Jesús nos exige que debemos usarlo adecuadamente. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. ¿Sí ven? Ay. Es un lenguaje apocalíptico de juicio. Y es una advertencia. Ay de aquellos que usan inadecuadamente el lenguaje para pervertir la realidad. Hay de aquellos que al mal le llaman bien y que al bien le llaman mal. El Evangelio, la Biblia nos muestra que esa inadecuada percepción será objeto de juicio. ¿Ya ven? Por eso es que el lenguaje no se puede usar a la ligera. Dice, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas.
que tienen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Y uno diría, pero ¿cuál es el problema si solamente lo está llamando? El problema es que si alguien llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, lo más probable es que piense que eso malo es bueno y que eso bueno es malo, para que tenga algún sentido, porque si no estaríamos hablando de la hipocresía, de la inconsecuencia, de la incoherencia, de la falta de correspondencia, que también es pecaminoso, que ahora lo vamos a ver. Entonces, eso es importante. El lenguaje tiene un valor moral en la Biblia, tiene un valor ético. El mal uso del lenguaje, Dios lo ve con malos ojos, lo juzga. Dios puso nombres y el hombre puso nombres, y esos nombres deberían respetar las distinciones creacionales, la confusión, la alteración de la realidad, concebir, tomar algo a la ligera, hablar irresponsablemente, va contra el principio de la mayordomía cristiana. Ejemplo, Mateo 12, 31 al 37. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia, palabra, será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra, una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce al árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? ¿Ya ven? Ahora el Señor primero ataca la correspondencia externa, pero ahora dice, ¿cómo es que ustedes pueden decir palabras que son verdaderas, pero con intenciones engañosas? Esa es otra corrupción del lenguaje, el engaño, la mentira. Yo digo algo para engañar a otro. Cuando yo digo, sí, voy a cumplir eso, pero yo en mi interior he determinado que lo voy a decir simplemente para lograr algo, para engañarlo a él, para manipularlo. Ahí hay una falla contra el lenguaje. Y miren lo que dice, que el lenguaje refleja lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y miren esta advertencia tan radical del Evangelio, a la que muy pocas veces prestamos atención. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Ay de aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque de eso dará cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Palabras vanas. Digo algo, pero no corresponde con lo que debe haber en mi interior. Y el Señor dice, eso es condenable. Malaquías es un texto que nos habla también de la corrupción del lenguaje y de la instrucción. Malaquías en el capítulo 2, versículo 6 dice, la verdadera instrucción está en su boca. Recordemos que Malaquías en este capítulo está hablándole a los sacerdotes. Y les dice al pueblo, de los sacerdotes ustedes deben esperar la instrucción verdadera. Pero resulta que ellos han corrompido y han enseñado mal. Por eso, él dice, pues, versículo 7, pues de los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. Éticamente, el hombre debe esperar que ese sacerdote le transmita la verdad de lo que Dios ha dicho. Porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos, mensajero.
Pero vosotros os habéis desviado del camino, le está hablando los sacerdotes, y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿En qué? En la instrucción que dan sobre la ley. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros enseñamos, va a tener una repercusión sobre la vida de las personas a las que enseñamos mal. Pero también va a tener un juicio sobre nosotros que si enseñamos mal. Por eso el Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque traerán sobre sí una mayor condenación. Porque al final de la vida, sí, esa persona se va a perder por su pecado. Pero el Señor va a decir, pero tú también fuiste agente causal de esa muerte. También se te va a reclamar. La corrupción del lenguaje es algo delicado, algo de lo que nosotros debemos preocuparnos. Porque la corrupción del lenguaje también cambia la estructura del pensamiento. El mal uso del lenguaje transforma la forma como pensamos. Quiero ponerles un ejemplo de una obra literaria de Eric Blair, más conocido como George Orwell. Escribió una novela que se llama 1984. El diálogo dice así: ¿qué tal va el diccionario? Porque estaban construyendo un diccionario para la nueva lengua. Dijo Winston, alzando la voz para sobreponerse al ruido. Despacio, respondió Sim. Ahora estoy con los adjetivos. ¿Se acuerda? Lo que condiciona al sustantivo, lo que dice femenino, masculino, negro, no sé qué, lo que califica. Es fascinante. La 11ª edición será la definitiva, dijo. Estamos dándole a la lengua la forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable otra cosa. Cuando terminemos, la gente como tú tendrá que aprender todo de nuevo. ¿Seguro crees que nuestro trabajo consiste en inventar palabras nuevas? Pues no, lo que hacemos es destruirlas. Decenas, cientos de palabras al día. Estamos podando el idioma. La destrucción de las palabras es muy hermosa, dice en otra parte de la frase. Por supuesto que lo que más sobran son los verbos y los adjetivos. Dice, y no solo por los sinónimos, sino también por los antónimos. Y mire esto, al fin y al cabo, ¿qué justificación tiene una palabra que no es más que lo contrario de otra? Cuando uno lee esto con cuidado, uno dice, ¿qué justificación tiene una palabra que no es más que lo contrario de otra? Pues superar, hacer las distinciones y las matizaciones que corresponden a la precisión de los conceptos. Para eso se usan diferentes palabras. Pero ahora verán a dónde va. Fíjate, por ejemplo, en la palabra bueno. Si tenemos esa palabra, ¿de qué nos sirve la palabra malo? ¿Ya ven? No es suficiente decir no bueno. Parece un juego de palabras. Pero si tú eliminas el contraste de lo que implica bueno por correspondencia a algo y malo por correspondencia a otra cosa, tiene algo verdaderamente aterrador el tema. Estamos trabajando con la distinción de bien y mal, nada más que con eso. Y lo único que tenemos que hacer es que la persona no haga la distinción conceptual en positivo y negativo sobre un evento. Entonces ellos dicen, no bueno es igual. Al final, todo concepto de bondad se limitará a 6 palabras. En realidad a una sola, no bueno. Pero ¿qué es no bueno después de eso? ¿Sí ven? No aprecias la nueva lengua en lo que vale, Winston. Casi con tristeza lo dice. Piensas en vieja lengua cuando escribes. Nosotros pensamos en nuestro idioma nos condiciona la forma de pensar. Y miren lo que dice Orwell en la novela, que es una realidad. ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Entre menos palabras tengas para hacer las distinciones conceptuales, menos amplitud de pensamiento vas a ir teniendo. ¿Sí ve? Y eso, aunque lo dice Orwell en una novela, ya estudios de lingüística lo han confirmado. Estamos reduciendo cada día más nuestras palabras. Y eso implica que estamos reduciendo cada día más nuestra capacidad de pensar adecuadamente. Y gran parte de eso es el resultado de uso de medios masivos de comunicación,
que nos están literalmente embruteciendo. Cada vez la persona utiliza un lenguaje menos estilizado, menos poético. Se está reduciendo la capacidad del símbolo, de la amplitud del lenguaje. Cada año habrá menos y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño. Y al final termina diciendo, de hecho, no existirá el pensamiento tal como lo entendemos hoy. Ahora, no es para volvernos fatalistas, es para examinar qué está pasando en nuestra cultura y que la batalla por el lenguaje termina siendo una batalla por la categoría de bueno y malo, de un principio de correspondencia que es ético. Para finalizar, solo quiero hacer una reflexión sobre el lenguaje y la violencia. Tenemos que hacer esta reflexión porque nosotros, sobre todo en nuestro país, nos estamos quejando del tema de la violencia. Pero la violencia comienza con el lenguaje la mayoría de las veces. Con la violencia en el lenguaje es la primera línea de donde avanza la espiral de la violencia. Cuando las cuestiones no son debatidas, sino que se atacan a las personas en lugar de las ideas. Cuando en lugar del argumento recurrimos a la violencia del insulto, no estamos batallando por la verdad, estamos batallando contra la verdad y de una forma además antiética. Cuando nosotros destruimos por medio del chisme, por medio del insulto, por medio de la agresión verbal a otra persona, lo que estamos haciendo es atacando la imagen de Dios en esa persona. Cuando se invaden los espacios de intimidad con el insulto, con el chisme o con todo el mal uso de groserías y malas palabras, eso ya es el germen de la violencia. Ahora, hay algo en la Biblia sobre el actuar ético y es que muchas veces reducimos a las malas palabras como tal, pero la comunicación en la Biblia es la totalidad del ser. Solamente voy a citar dos textos. Proverbios 6 del 12 al 19. La persona indigna, el hombre inicuo, el que anda con boca perversa. ¿Sí ven? Calificativo ético, boca perversa, palabras perversas. El que guiña los ojos, ahora ya no solamente la expresión, el acto de habla, sino el gesto de habla. El que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad de corazón continuamente trama el mal. El versículo 17 de ese mismo capítulo dice, el de ojos soberbios. ¿Sí ven? También nuestros ojos hablan. También nuestra mirada insulta, desprecia la imagen de Dios en el otro. Manos que derraman sangre inocente. Caín y Abel. Pero Caín y su ofrenda no miró Dios con agrado y Caín se enojó mucho. Y miren lo que dice, y su semblante se demudó. Le cambió el rostro. ¿Sí ven? El Señor pone atención a esos pequeños detalles. No fue solamente lo que Caín después hizo, sino que lo que hizo comenzó con la expresión facial de él. Y el Señor se lo reclama. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Y no lo deja hasta ahí. Le dijo, ¿y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Ya ven? Le reclama su expresión facial. Pero si eso no tiene ningún contenido ético, ¿por qué Dios se lo reclama? Claro que tiene un contenido ético. Nuestros gestos, la forma como nos expresamos, todo tiene un contenido ético. La Biblia habla de mucho de eso. Hay una cantidad de versículos que hablan de los ojos altivos, de la dura cerviz, del caminar engreído. Todo eso hace parte de cómo nos comunicamos y relacionamos y entra dentro de una categoría ética. Al final hay muchos versículos que coloqué para reflexionar sobre muchos puntos del lenguaje, pero no nos queda tiempo. Pero la enseñanza ya la tienen en el grupo y espero que la lean porque quedamos en la página 11 y son 16. Pero de verdad que es para reflexionar por los efectos que esto tiene, no solo para las relaciones personales, sino para cómo vamos a evangelizar y cómo vamos a hablar en un mundo que está en la idea de deconstruir, entiéndase, destruir el lenguaje.